eso es lo que dice la ley de Ohm, que el voltaje aplicado a un conductor es directamente proporcional a la intensidad de corriente que en él se produce. Esto quiere decir que si tomo un conductor y le aplico, por ejemplo, 5 voltios, y esto genera una corriente de 1 ampere, al duplicar el voltaje, también se va a duplicar la corriente, ¿sí? Es decir, que hay proporción directa entre el voltaje y la corriente. Por lo tanto, podríamos decir que el voltaje proporcional a la corriente y viceversa, ¿sí? Ahora, podemos escribir esta relación como una ecuación y para ello es necesario aplicar una constante. A esa constante se ha dado por llamar resistencia. Podemos ver que resistencia se puede expresar como voltaje sobre corriente. En términos de unidades sería volt sobre ampere. Y en homenaje justamente a este científico que emitió esta ley, esta relación, se le ha puesto el nombre de Ohm. ¿No? Pero naturalmente que como no se puede utilizar la letra O porque se confundiría con... es que han acordado simbolizar esto con la letra griega omega. ¿Ya? Omega mayúscula es el símbolo que representa la unidad denominada Ohm. En cuestión de representación gráfica de circuitos, el símbolo que se utiliza habitualmente es este. Una línea quebrada. En algunos textos también utilizan este símbolo. ¿Ya? El que vamos a emplear nosotros es el primero. Bien, ahora la resistencia, que es una característica propia de el elemento del que estamos tratando, podríamos decir que nos está representando numéricamente la dificultad que existe a la circulación de corriente, ¿no? Cuanto mayor sea la resistencia, más difícil va a ser la circulación de corriente. Noten que si, por ejemplo, yo aplico 10 voltios a una resistencia de 10 ohmios, ¿no? La intensidad de corriente, que es V sobre R,
¿no? Si aplico 10 voltios a 10 ohmios, la intensidad de corriente es 1 ampere. Si aumento la resistencia a 100 ohmios, por ejemplo, entonces la intensidad de corriente se va a ver disminuida en 10 veces. Es decir, que vamos a tener la 10ª parte de 1 ampere. ¿Sí? 100 miliamperes. Entonces, cuanto mayor sea la resistencia, menos intensidad de corriente vamos a tener para el mismo voltaje. Entonces, evidentemente, la resistencia está representando la dificultad que pone el componente, el dispositivo, a la circulación de corriente. En cuestión de implementación de circuitos eléctricos para construir equipos, aparatos, instrumentos, etc., se suelen utilizar estos elementos denominados resistencias de diferentes formas y orígenes. En general, digamos que la resistencia es una propiedad que depende no solamente del material, es decir, yo podría utilizar cobre, podría utilizar carbón, cualquier otro material. Este va a tener incidencia en el valor de la resistencia. Pero no solamente es el material el que determina el valor de la resistencia, sino también su geometría. ¿Qué forma tiene? Es lo que va a determinar el valor de la resistencia. Entonces, digamos que si tenemos un trozo de algún material compacto, ¿no? No estoy hablando de mezclas de uno con otro. Entonces, si tengo un pedazo de alambre, eso quiere decir que tiene corte circular, ¿cierto? ¿No? Se puede ver como un cilindro compacto de longitud L y área transversal S. Entonces, la resistencia va a ser mayor cuanto más largo sea este alambre. Entonces, es directamente proporcional a la longitud, pero inversamente proporcional al grosor que tenga, es decir, al área transversal. Cuanto más delgado sea, ¿no? Cuanto menor sea el área transversal, mayor va a ser la resistencia. Pero además, esta resistencia depende del material. Entonces, a esto debemos añadir una constante que se simboliza con la letra ρ griega, que se conoce como conductividad.
Entonces, esto depende ya exclusivamente del material del que está hecho el elemento en cuestión. En ese sentido, podríamos decir que los materiales se pueden clasificar en conductores, aislantes, ¿cierto? Conductores, podríamos decir que son aquellos que tienen baja conductividad. Y aislantes son aquellos que la tienen alta. ¿No? Digamos que los materiales que más se utilizan como cables son aquellos que tienen baja conductividad y son el aluminio, el cobre, la plata, el oro. Esos se consideran buenos conductores. Oro, plata, cobre, aluminio. Y los malos conductores o aislantes son aquellos que tienen alta resistividad. Entonces alta conductividad. Podríamos mencionar el caucho, los plásticos, ¿cierto? Todo lo que se utiliza como aislante. Aquí los plásticos, PVC, el caucho, goma, la madera seca, etcétera, etcétera. Bien, ahora decía que para efecto de construcción de circuitos eléctricos se suelen utilizar elementos que han adoptado el nombre de resistencias. Una de las formas más comunes de encontrar estos elementos son aquellos que se obtienen por carbón aglutinado. En general se suelen llamar simplemente resistencias de carbón. ¿Ya? Pero voy a poner aglutinado aquí para distinguirlas. Básicamente están hechas de carbón, ¿no? No es el carbón para churrascos, sino carbón mineral. Entonces agarran el carbón, lo pulverizan, lo muelen muy finito y lo mezclan con algún aglutinante, con algún pegamento. Entonces la resistencia que va a tener ese elemento depende de la proporción que exista de carbón respecto al aglutinante. Como el aglutinante es aislante, el carbón tiene cierto grado de conducción, entonces va a ser menor la resistencia cuanto mayor carbón o mayor cantidad de carbón tenga, ¿no? Entonces esta mezcla se le da una forma de cilindro, pequeño, ¿sí? Más o menos del tamaño de un centímetro pueden ser, hay más pequeños y también más grandes. El tamaño va a determinar la potencia que puede tolerar ese dispositivo, esa resistencia.
Entonces se fabrican los más pequeñitos para 1/8 de watt. Después está 1/4, medio watt y alcanzan hasta 2 watts en resistencias de carbón aglutinado. Una característica que podemos notar en este tipo de resistencias es que decía que está formado por una masita de aglutinante mezclada con carbón, ¿no? Obviamente que este aglutinante, este pegamento, se seca y se hace totalmente sólido, firme. Entonces, una vez que ha secado, le ponen un barniz y lo pintan con unas bandas de colores. Entonces, se pueden encontrar resistencias de este tipo, de carbón, con unas banditas de colores. Más o menos así. Esas bandas de colores se utilizan para simbolizar el valor resistivo que tiene. ¿Ya? Entonces hay para esto un código de colores. ¿Ya? Si esta es la resistencia, y la voy a poner de esta manera. Digamos que las hay de 4 bandas, hay de 5 y hasta de 6 bandas. La cantidad de bandas va a determinar también la precisión con que se está proporcionando el valor resistivo. Ya vamos a referirnos solamente a las de 4 bandas, aunque podemos también mencionar algo de las de 5. El significado que tienen estas bandas es el siguiente. Las voy a denominar banda A, banda B, C y D. ¿Ya? Entonces el valor resistivo está dado de esta manera. La banda A, la primera banda, simboliza la decena. Entonces podría decir 10A, ¿cierto? 10A. O sea, es la decena. B, la banda B, es la unidad. Entonces hay que añadir a la decena, multiplicada por 10. Bien, esas son las 2 cifras significativas, porque en 4 bandas solamente tienen 2 cifras significativas. Es decir, que entre A y B solamente podrían hacerse números de 0,1 hasta 99. Lo cual no quiere decir que los valores resistivos van a ir desde un ohmio hasta 99. A esto se multiplica por un factor decimal que está simbolizado en la banda C. Entonces, la banda C es el factor multiplicativo en base 10. ¿Sí? Si, por ejemplo, C es 1, entonces será el valor que se obtiene de decena unidad multiplicado por 10. Si C es 4, habrá que multiplicar el conjunto ese decena unidad por
10.000, ¿cierto? Y la cuarta banda, la banda D, que se llama banda de tolerancia, nos indica la precisión con que está expresado esto. Es decir, cuánto se espera que pueda desviarse de este valor nominal. Entonces viene esto en porcentaje del valor nominal, más o menos de %. Voy a escribir ahí. Ya. ¿De acuerdo? Entonces estas tolerancias están normalizadas. Existen resistencias de 20% de tolerancia, que son las menos precisas, de 10% y de 5%, con esta estructura de 4 bandas, ¿no? O sea, la mayor precisión es aquella que tiene 5% de tolerancia. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, el valor nominal es 100, ¿no? ¿Cómo se conseguiría 100? Con A igual a 1, B igual a 0, ¿sí? A1, B0 es 10. Para que sea 100, C tendría que ser 1, ¿no? 10 a la 1 es 10, por 10, 100. Entonces, el valor nominal es 100. Ahora, si tiene tolerancia de 5%, significa que el valor real que podemos encontrar en esa resistencia estará comprendido en 5% más o 5% menos, ¿sí? Entonces, el 5% de 100 es 5, ¿cierto? Lo que significa que el valor resistivo que podríamos encontrar de esas resistencias con esas bandas de colores podría estar entre 95 y 105, ¿cierto? Alguien decía madera. Camila Holguín. Seguramente se refiere a lo que había mencionado de los aislantes, ¿no? La madera seca es un buen aislante. Obviamente, si la madera está mojada, como el agua es conductor, entonces podría llegar a conducir. Bien. Entonces, ¿se entendió la idea esta de la tolerancia? Sí, ingeniero, se entendió. Sí. Okay. Seguimos. Ahora, ¿cómo van los valores numéricos de los colores? Negro es 0. Marrón o café, 1. Rojo, 2. Naranja o anaranjado, como quieran llamarle, 3. Amarillo, 4. Verde, 5. Azul, 6. Violeta, 7. Gris, 8. Blanco, 9.
Bien. Entonces, estos valores son válidos para las 3 primeras bandas. ¿No? En general, digamos que cualquiera de estos colores podrían aparecer en las bandas A y B, decena unidad. Cualquiera de esas combinaciones. En cambio, la de el factor multiplicativo solamente llega hasta azul, creo. Las resistencias de carbón de más de 100 megaohmios no vamos a encontrar. Entonces los colores violeta, gris y blanco no existen en la tercera banda. En cuanto a la tolerancia, decía que existe en 5% y esto se simboliza con dorado. Plateado para 10%. Y sin color para 20%. Bien. En cuanto a las resistencias de mayor precisión, aquellas que tienen 5 bandas, lo único que se añade es una tercera cifra. Es decir, que en las de 5 bandas hay centena, decena y unidad, ¿no? 3 cifras significativas. Y obviamente la tolerancia también se encuentra en valores menores. Hay de 2% y de 1%. ¿No? Entonces, en las de 5 bandas se pueden encontrar a 2% y 1%. Pongamos algunos ejemplos. Una resistencia que tiene estos colores. Voy a poner solamente las 2 primeras letras para no escribir tanto. Verde, rojo, café. Plateado. ¿Qué significaría si encontramos una resistencia con esos colores? Fíjense, de acuerdo al código, verde es 5, rojo 2, café 1, plateado 10%, ¿cierto? Entonces, el valor nominal sería 5 por 10, ¿cierto? Porque es la decena, más 2, que es la unidad, multiplicado por 10 elevado a 1.
Eso es 52 por 10, 520 ohmios. ¿Ya? A eso se denomina valor nominal. Pero el fabricante no nos asegura que todas las resistencias con esa combinación de colores tengan 520 ohmios. Entonces, si yo compro una bolsa de resistencias con esa combinación de colores y empiezo a medirlas, me voy a encontrar con que algunas pocas tendrán 520 ohmios, pero puede que hayan algunas con menos de esto y otras con más de 520. ¿Sí? Sin embargo, todas van a estar comprendidas en una desviación del valor nominal de 10% para abajo, 10% para arriba. ¿Cuánto es la tolerancia? 10%, ¿cierto? El 10% de 520 es 52, ¿cierto? 520 por 10 dividido entre 100. Entonces, el valor mínimo que podemos encontrar será 520 menos la tolerancia. Eso es 468, ¿estoy bien? Y el valor máximo será 520, el valor nominal, más la tolerancia. Eso es 572. ¿Cierto? Entonces, esta resistencia en cuestión tendrá un valor mayor o igual a 468 ohmios, pero menor o igual a 572 ohmios, ¿no? Eso es lo que nos garantiza el fabricante. El valor resistivo real, el que se mida de estas resistencias, estará comprendido en ese rango. Bien. A esto hay que añadir un otro tema. Resulta que no se fabrican resistencias de todas las combinaciones. Pues hay solamente algunas combinaciones que podemos encontrar en el mercado. A esas se las conoce como valores estandarizados. Entonces, lo que han hecho los fabricantes es crear un estándar para la determinación de las combinaciones posibles de colores. Y esas combinaciones dependen de la tolerancia. Tolerancia de 20%, como es grande el margen entre el mínimo y el máximo, se encuentran solamente 6 combinaciones posibles de colores, ¿no? Hablo de decena y unidad. En cambio, las de 10% duplican, son 12 combinaciones. Y las de 5%, 24 combinaciones. Entonces, esta norma, a través de la cual se rigen para la combinación de colores, se conoce como
norma E. Voy a poner normalización de combinaciones. ¿Cierto? Esta normalización se refiere a la combinación de las cifras A y B. Entonces, esto está normado y se conoce esta norma como norma E. Y hay varias de ellas. Decía para 20%, 6. E12 para 10%, E24 para 5%. ¿Sí? Con 5 hablaba de que hay tolerancias de 2 y de 1%. Entonces, esas serán normas E48, E96, ¿no? Bueno, estamos a menos de un minuto de que esto se corte, así que yo lo voy a cortar y continuamos de inmediato. Tómense un vasito de agua, alguna cosa en el descanso y vuelven a conectarse.